UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos sobre China y el mundo, un episodio el día de hoy en donde vamos a estar abordando una actualización sobre la guerra de Rusia en Ucrania, el conflicto que está ocurriendo en Europa, que parece no tener fin en el corto plazo. Jorge Galván, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, André? Un saludo a todos, a todas los que nos escuchan. Así es. Pues sí, es un tema que sigue preocupando, sobre todo por el riesgo de que se salga de la región, en donde tiene ya, pues ya van para 3 años, ¿no? Próximo febrero serían 3 años, 2 años, 8 meses para ser exactos, y donde han venido ocurriendo en los meses recientes, pues una serie de acontecimientos que sin duda pues van a marcar el rumbo del conflicto, ¿no? En febrero de 2022 es que inicia este conflicto que tiene antecedentes, ¿verdad? Incluso sí, de esa raza que representan los rusos, ¿no? Caucásicos, reclamando esas tierras. Jorge. Sí, podríamos decir que inició desde el 2014, ¿no? Con aquel golpe de estado que le dan al presidente prorruso que gobernaba Ucrania, con el famoso Euromaidán, y a raíz de ahí vienen sucediendo una serie de sucesos que, valga la redundancia, pues van a detonar en aquel famoso 24 de febrero del 2022, ¿no? Así es, donde Rusia invade Ucrania, desata una guerra con implicaciones humanas, económicas, políticas. Hemos visto sanciones a Rusia muy fuertes, ¿no? A nivel internacional. Sí. Declaraciones también que se mezcla también con una crisis energética de Europa, donde dependen mucho de ese gas ruso. Desplazamiento masivo de personas. Me parece que aquí en Tijuana han llegado algunas personas de origen ruso, desplazados. Y ucraniano. Y también de Ucrania, desde luego, pues buscando darle la vuelta a este conflicto, ¿verdad? No son enlistados de manera casi forzada. Entonces, no solamente estamos ante una tragedia local en Rusia, en Ucrania, sino ante un desafío global, ¿verdad? Porque una vez más se desata un conflicto. Venimos de hablar del conflicto de Medio Oriente, está otro en Europa, en Asia Pacífico, hace poco ahí. En Taiwán acaban de ocurrir algunos, ¿qué serán? Son ejercicios militares, ¿no? De decenas de vuelos ahí sobrevolando la isla, pero también en Corea del Norte se han hecho declaraciones, ejercicios que pues generan todo un desafío global en una época donde tenemos instituciones como la ONU, con una experiencia ya de décadas y que está hecha para salvaguardar la paz. Entonces estamos ante un reto enorme y que no parece tener un fin en el corto plazo, Jorge. No, lamentablemente no. Creo yo que precisamente son esas instituciones las que ya carecen de ese liderazgo, ¿no, André? Y de ese protagonismo para el que en parte fueron creadas. Hay que recordar que la propia Organización de Naciones Unidas nace justo en esa coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Pero los seres humanos somos así. Nos gusta seguirnos tropezando con las mismas piedras. Acá, lamentablemente, André, hablamos ya de otra dimensión de sucesos, ¿no? De acontecimientos involucrando una capacidad mucho más destructiva y mortal de las armas que se utilizan, ¿no? Ya quedaron atrás aquellas trincheras de cientos de miles de hombres que estaban ahí a la espera de una orden para, pues, enfrentarse unos con otros, ¿no? Hoy en día la capacidad hipersónica de algunas naciones y nuclear, pues es mucho mayor y, por ende, la devastación al utilizar esas armas, pues se calcula que es muy, muy, muy grande, ¿no? Así es, son otros tiempos,
otras tecnologías en donde se están utilizando, pues sí, con esos fines, ¿no? Ya lo decían algunos teóricos también de las relaciones internacionales, ¿no? Que una guerra con armas nucleares, pues sería... ¿Quién sabe quién le escriba la historia, no? Así es, entonces sería pues una catástrofe, un apocalipsis, ¿no? Ahí ya lo señalaban, entonces estamos, pareciera, ¿no? En pasos previos para que se desate esto a un nivel más grande, con tecnología, con armas nucleares. Pero Jorge, ¿cuáles son las últimas novedades entonces de lo que está ocurriendo en este campo de batalla? Mesas de negociación, también hay que decirlo, ¿verdad? Por ahí la ONU está tratando de presionar. Sí. El Consejo de Seguridad también de Naciones Unidas trata de ejercer cierta presión sobre algunos países. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos meses, digamos? Haciendo un recuento de los acontecimientos, Andrei, y espero no omitir o que no se nos vaya algo importante, hay que recordar que se promovió con bombo y platillo aquella famosa operación de verano, en donde se suponía el ejército ucraniano iba a lograr pues un golpe fuerte a lo que es el ejército ruso, tratando de una vez por todas de presionar al gobierno que encabeza Vladimir Putin, pues a una negociación bajo las condiciones de Ucrania, ¿no? Lo cierto es que esa operación militar de verano no tuvo la repercusión que esperaban o por lo menos que con la que se promovió, ¿sí? Acá hay que recordar que la propaganda de guerra pues es un mecanismo muy, muy poderoso, ¿no? Entonces, tú tratas de influir en la audiencia mandando tal vez un mensaje de que tienes una capacidad militar mayor de la que realmente posees, ¿no? Y que tú sabes perfectamente tus limitaciones, pero no las das a conocer al contrario. Esto es algo muy natural. Esa incursión no se da, se estancan durante varias semanas, tanto el ejército ruso como el ucraniano, en esta disputa del Donbass, que desde el inicio ha sido la región pues, que más ha padecido los estragos del conflicto. Un territorio que Rusia reclama como suyo, que la población votó, tanto la de Luhansk como la de Donetsk, hace ya varios meses, pues a favor de adherirse al territorio ruso, ¿no? Así como se hizo con Crimea por allá en el 2014. Lo cierto es que por ahí, desde mi punto de vista, Ucrania mordió un anzuelo que le puso el ejército ruso en esta región de Kursk, en donde incursionó, se dice, uno de los batallones de élite del ejército ucraniano, ya de por sí bastante deteriorado, ¿no? Han estado lidiando con un sinnúmero de soldados que dejan sus posiciones de combate y huyen del conflicto, ¿no? Hablaban un medio español muy interesante, que eran más de 50,000 juicios marciales los que se habían iniciado por parte del ejército ucraniano 2024, precisamente por esa razón, ¿no? Por el abandono de las posiciones de los soldados ucranianos. Entonces, mandan a este batallón de élite a Kursk, una región que muchos especialistas que yo sigo y leo decían que pues para Rusia no importaba. Ya era una invasión de Ucrania a Rusia, mas sin embargo ese territorio que les permitieron invadir pues no tenía una trascendencia según se ve desde la óptica de estos personajes, de estos especialistas. ¿Qué sucedió? Descuidas el otro frente, porque es imposible en un frente tan extenso mantener pues posiciones de defensa y de ataque importantes, ¿no? Ucrania descuidó el otro frente por desviar hacia esta región a sus soldados más capacitados y menos cansados, ¿no? Y pues Rusia avanzó de manera importante en la región que a ellos les interesa, que es el Donbass. Esto vino a traer y a agudizar en el discurso de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que ya por cierto
terminó su mandato, mas sin embargo por esta situación de exclusión, pues le permiten continuar en el cargo. Allá debieron ya de convocar a elecciones desde hace algunos meses, mayo creo, de este año. ¿Qué pasa? Pues que exige a los aliados pues que le den autorización y mayor armamento para incursionar con el uso de misiles de largo alcance, territorio ruso ya a una mayor profundidad, ¿no? Algo que hasta ahorita no ha ocurrido. Se esperaba que con esta visita que realizó hace unos días a Estados Unidos se llevara el aval de Biden al respecto, pero pues acá están jugando a las elecciones, ¿no? Entonces no quisieron quemar, creo yo, esa carta todavía, ¿no? Ya, entonces, por los aliados te refieres a la OTAN, Jorge. OTAN, Estados Unidos, Inglaterra, sí, Australia, muy bien. Japón. Sí, entonces pareciera como que estamos en un estancamiento, ¿no? Ahorita, así como decías hace un momento, ¿no? De esas trincheras de la Primera Guerra Mundial. Hay una película muy interesante que se llama Sin Novedad en el Frente. No sé si la has visto. Sí. Estará ahí en Netflix todavía. Sí, muy interesante. Pero retrata eso, ¿no? Esa sensación de que no avanzan los soldados hacia el frente, ¿no? De que hay estos enfrentamientos con decenas, cientos de fallecimientos, pero al mismo tiempo cuando termina esa adrenalina, pues como que ¿qué se siente, ¿no? Ahí el que nomás no avanza. Y ahora que te escuchaba, me parece que eso es lo que está ocurriendo ahorita en este enfrentamiento, ¿no? Como que no hay una definición clara de quién está ganando, sino simplemente la cosa está estancada en enfrentamientos y sin una solución cerca. ¿Cómo la se ves? puede leer y escuchar a los especialistas, André, que hoy en día, ajenos a la prensa y a los medios pro-Ucrania, ¿no? Porque acá hay una polarización notoria. Estas personas analizan, incluso algunos de ellos siendo exmilitares, entonces saben del tema. Casi todos coinciden en que Rusia está por ganar el conflicto, ¿no? Ahorita ya la situación y este desgaste del que tú hablabas va en detrimento de Ucrania, que es el país desde inicio más débil en el conflicto. Sí, esto es muy notorio, ¿no? Incluso el gobierno de Rusia acaba de hacer modificaciones a sus leyes para ampliar el ejército a 2.5 millones de personas, contando con 1.5 millones de soldados exclusivamente, ¿no? O sea, estás hablando de convertirse en uno de los ejércitos, tal vez el segundo más grande que haya, ¿no? O tercero por ahí, codeándose con el ejército en número de combatientes, con el ejército de China, por ahí se me viene a la mente, ¿no? Entonces, acá todos coinciden en que Rusia está ganando, que se tendrían ya que sentar a negociar un cese al fuego. No se habla de paz, ¿no? Se habla de un cese al fuego. Lamentablemente, los esfuerzos de naciones como China y Brasil por el lado de los BRICS y las posturas contradictorias y que en lugar de ayudar, creo yo, perjudican, como los de la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, pues están muy polarizadas, ¿no? Entonces, las exigencias de Rusia para negociar un cese al fuego están totalmente extrapoladas de las exigencias de Ucrania. Entonces, acá pareciera ser que los dos principales actores no les interesa, por lo menos ahorita tanto, sentarse a negociar. Volodymyr Zelensky sigue insistiendo en que tiene un plan para la victoria, así le ha llamado. Sí. Se ha sentado con varios líderes del mundo, sobre todo del mundo occidental. Incluso vino a promoverlo acá, a Estados Unidos. A ciencia cierta yo no he leído en qué consiste. Y por otro lado, Vladimir Putin, como estratega que es, ¿no? y buen jugador de ajedrez al estilo ruso, pues está a la espera y al desgaste, ¿no? Con la paciencia de aquellas civilizaciones que tienen esa característica, esperando a ver qué ocurre. Ellos, al sentirse con un avance importante territorialmente hablando, pues creen que esos territorios que ya conquistaron debieran de pertenecer a la Federación Rusa, algo que Ucrania no acepta, ¿no? Así es. Entonces,
dices que la mayoría de los analistas coinciden que Rusia lleva Está ventaja. a punto de ganar. ganarla. Pero ahorita que describías esta estrategia de Ucrania, me parece muy interesante y quizás inconcebible, hace unos 3, 4 años, ¿no? Que un país como Ucrania pudiera llevar a cabo una estrategia así de planeada para engañar al enemigo. Entonces ha mejorado Ucrania en los últimos años en estrategia militar, pero no le alcanza para enfrentar Lo que y pasa es de derrotar a su que enemigo. el escenario ucraniano tiene detrás a un sinnúmero de especialistas, ¿no? Uh-huh. Incluso asesores militares, ¿no? Estadounidenses, ingleses, Uh-huh. franceses, están ahí desde hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Lo que permite, creo yo, al ejército ucraniano mantenerse todavía, Uh-huh. aunque esta incursión en Kursk fue criticada desde incluso estrategas militares estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Que decían que desviando un número importante de elementos frescos y bien capacitados a esa región, Uh-huh. pues iban a descuidar un frente, que es lo que ocurrió, ¿no? Ya. Entonces, por eso yo lo veo como una especie de anzuelo, ¿no? Uh-huh. Esto es muy común. A mí me gusta mucho leer sobre conflictos entre países y lo lees en otros escenarios, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue algo muy, muy utilizado. Obviamente tus capacidades para poner ese tipo de trampas, si lo podemos llamar así, deben de ser tal que le permitan actuar en contrasentido al que le tiende la trampa al otro, ¿no? Entonces, en Uh-huh. cuanto cae, tú haces una reacción, ¿verdad? Tomas Uh-huh. una reacción y esta reacción desde la óptica rusa fue avanzar un número importante de kilómetros en el territorio del Donbass, que es el que originalmente les interesa a ellos, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que Rusia ya posee el 18% del territorio ucraniano. Uh-huh. Es un número importante entonces. Sí, estamos hablando de casi una quinta parte, ¿no? Sí, eso es. Entonces, ¿qué está ocurriendo en las mesas de negociación, Jorge? ¿Cómo va todo eso? Me llamó la atención un comentario que haces sobre la participación de Estados Unidos, de la Unión Europea, que más allá de beneficiar estos procesos de diálogo o de solución pacífica, están entorpeciendo, ¿no? ¿Por qué estos dos actores consideras tú que no están abonando para que el conflicto se solucione? Acá es fácil entender que los intereses de los sectores, sobre todo armamentistas, son muy fuertes, ¿no? En el lobby, en estos países, hablamos específicamente del caso de Estados Unidos. Ahorita hay dos posturas un tanto distintas, ¿no? En este tema, por ambos candidatos a la presidencia en Estados Unidos, lo que es interesante. Una postura mucho más bélica y que yo deduzco sería una continuación del conflicto, la tiene Kamala Harris. Uh-huh. Sí. Con este grupo de halcones que han sido parte o se unieron a la campaña, ¿no? Incluyendo este famoso John Bolton, que es un personaje bastante controversial, que el propio Donald Trump tuvo como asesor y lo despide, mencionando que si John Bolton siguiera de asesor de él cuando él fue presidente, Estados Unidos estaría en muchas guerras simultáneas, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado se escucha, se lee una postura distinta de Donald Trump, un personaje pues a veces incierto, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero que él ha insistido por sentar precisamente a la mesa de la negociación a ambos representantes del pueblo ucraniano y del pueblo ruso y pues concluir o por lo menos firmar un cese al fuego, ¿no? Aquí cuando tú escuchas, por ejemplo, ante este comentario que realizas, a una Ursula von der Leyen, ¿no? Que es pues la dirigente máxima de la Unión Europea, Uh-huh. tú te das cuenta que no está en ellos el interés de un cese al fuego, sino una obsesión, por lo menos en el discurso, aunque yo creo que reconocen que la capacidad militar de Ucrania no está para vencer a Rusia, Uh-huh. pero en el discurso insisten en que pues Rusia debe ser derrotada, ¿no? Uh-huh. Y humillada. Como desde hace muchos años existe esta rusofobia en el mundo, ¿no?
lo escuchas también o lo ves por lo menos en las acciones de un Olaf Scholz, por ejemplo, ¿no? El canciller alemán, que a pesar de que Alemania es la economía que más ha padecido los estragos por estas sanciones a las que tú hacías mención al inicio, ¿verdad? Sobre todo por la alta dependencia de la energía rusa. Lo cierto es que siguen insistiendo y Alemania se ha convertido en el segundo proveedor más importante de armamento y de equipo militar a Ucrania, solo detrás de Estados Unidos, ¿no? Muy bien, eso es. Entonces, estamos aquí ante un escenario muy complejo, me parece, Jorge, porque, o sea, no están pasando las cosas que uno creería, ¿no? Que iba a pasar, un respaldo más amplio, ¿no? De estos países. La Unión Europea también, de alguna forma, siendo muy ambigua, ¿no? Como que no queriéndose incluir en el asunto de una forma explícita. Estados Unidos con temas internos a los cuales le está dando prioridad. Aquí hay una nota sobre los acontecimientos más recientes del mundo que está publicada hoy. Zelensky pide unidad a la Unión Europea sobre su plan para la victoria. Mira, así es como se llama. Así es. Y dice la nota, al cumplirse 967 días de guerra, Volodymyr Zelensky ha acudido a Bruselas para participar en la cumbre de los líderes de la Unión Europea y presentarle su plan para la victoria. El presidente ucraniano ha pedido a sus socios europeos unidad para poder convencer a otros líderes para que también respalden sus peticiones, como la de autorizar a Kiev a atacar territorio ruso con armas de largo alcance. Además, Zelensky participa este jueves en una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. El dirigente ha incluido la necesidad de que Ucrania sea invitada de forma inmediata a sumarse a la alianza en su estrategia para acabar con la guerra. Y no se ha sumado, ¿verdad? Entonces no han querido ratificar querido que Ucrania aceptar. Se sume, ¿no? A la OTAN. Eso, ¿cómo la Primero ves? tendría que recibir la membresía de la Unión Europea, algo que hay algunos países que han manifestado su rechazo. Y líderes importantes, ¿no? Como lo es Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía. Turquía es un actor importante en el ámbito de la Unión Europea y de la OTAN, que ha manifestado que no. Acá esa ambigüedad se da incluso por los intereses que hay de muchos países de la Unión Europea con respecto a Rusia, ¿no? Entonces, esta es una de las condiciones que Rusia desea que no ocurran para pensar en un cese al fuego, precisamente. Entonces, si tú lo aceptas o la aceptas a Ucrania en la Unión, pues automáticamente estás mandándole la señal al contrario de que no te interesa el cese al fuego. Claro. ¿Sí? Yo veo esto muy riesgoso, André. Yo creo que, mira, el electorado en Estados Unidos no está tan interesado en estos temas, ¿no? Las encuestas lo dicen así. Por tal motivo, los candidatos son cautelosos en qué tanto le dan en el discurso del día a día en la campaña, que tanto tocan esos temas, ¿no? Ahorita van hacia tientas. Pero son muy claras las posiciones de cada uno, ¿no? Sí, las posiciones son claras, más sin embargo el electorado quiere escuchar cómo le vas a hacer tú para resolver el problema de la inflación, para generar mejores empleos, para abaratar los costos de vida, para cuidarnos de la migración ilegal, de las drogas. Todos esos temas internos son los que le preocupan y le ocupan al ciudadano común y corriente en Estados Unidos. Entonces, ¿no? más un reto para Kamala Harris y el Partido Demócrata, que está de alguna forma buscando dar continuidad a este asunto, ¿no? Al apoyo a Ucrania. Sí, ahí yo creo que sí. El electorado que sea consciente de las repercusiones y de que Estados Unidos no necesita estar en aquel frente, ¿sí? Sino más bien en concentrarse en resolver sus problemas, que sería lo lógico, se decantaría por un Donald Trump, por ejemplo, en esta contienda, ¿no? Aquellos que siguen insistiendo en que Rusia no debe de salirse con la victoria, que hay que ser derrotada, que incluso hablan de un plan de balcanización para dividir el país en regiones, ¿no? Lo que desde hace ya varios años en Estados Unidos les ha interesado, sobre todo por la dotación de recursos que hay en aquel país, pues siguen apostándole a que Estados Unidos continúe
con su apoyo. Yeah. Acuérdate que pues han fluido hacia allá más de 100,000 millones de dólares, ¿no? En esta supuesta ayuda también, ¿no? Que queda ahí en las empresas propias de Estados Unidos, que son las que le proveen armamento y tecnología a Ucrania. Entonces yo creo aquí que están siendo cautelosos a poco menos de 3 semanas ya de la elección. Una elección muy cerrada, ¿verdad? Sí. Las encuestas como que no nos dejan saber. Va a ser un cierre de fotografía prácticamente. Exactamente, ¿verdad? Pareciera ser. Entonces yo creo que en cuanto se resuelva este tema, hay que recordar que Biden todavía estaría en el poder poco más de 2 meses como presidente, ¿no? Yo creo que ahí se daría la autorización para el uso de los misiles de largo alcance. Y esto empeoraría, obviamente, porque Rusia lo ha señalado en reiteradas ocasiones, incluso en esta propuesta de reformar su política nuclear, ¿no? que lo están analizando para ser reformada, pues que cualquier acción militar con ese tipo de armamento que no posee Ucrania y tampoco sabe utilizar, ellos darían por sentado que están involucrándose otros países de la Unión Europea, de Estados Unidos, y pues ellos tomarían las represalias. Eso es, ¿no? El entender el conflicto como algo más global y no nada más centrarnos en estos dos actores es casi una necesidad, ¿verdad? Al analizar este tema, porque tiene implicaciones globales. No es nada más Ucrania y Rusia. En el corto plazo ya se habían analizado muchas afectaciones, ¿no? En precios del gas, del petróleo, de alimentos, ¿no? De granos, sobre agrícolas, todo. Así es. Gas natural, ya habíamos dicho. Entonces eso tiene enormes afectaciones para la estabilidad económica y política a nivel internacional, ¿no? No estamos ante un evento que solo afecta a un par de países o a una región de Europa, sino más bien a todo el mundo, ¿verdad? Están todos aquí involucrados. Y en ese sentido, Jorge, las alianzas con las grandes potencias son clave. Y China entonces es un actor que está ahí en el juego desde el principio, siendo también muy ambiguo, ¿verdad? O sea, en un discurso ha buscado mantener una mediación, ¿verdad? Sí. Ha querido que el conflicto se solucione a través de la diplomacia, pero luego vemos que también apoya en otros asuntos a Rusia sobre todo, ¿verdad? Claro. Entonces es son una ambigüedad. Socios estratégicos. Así es una ambigüedad estratégica la que está estableciendo China y es entonces un actor pues clave para entender también estas dimensiones globales que tiene este asunto, ¿verdad? Y que se sale de esas fronteras o de esa zona donde se están peleando territorios. ¿Cómo ves esto, la participación de China, Jorge? China ahorita encabeza junto con Brasil, Andrei, tal vez la propuesta que más llama la atención para sentarse a negociar un cese al fuego. Lamentablemente, pues siento y percibo una cierta desesperación desde el gobierno de Ucrania, ¿no? Para lograr obtener esta ayuda que les permitiera a ellos pues continuar con el conflicto, ¿no? China en reiteradas ocasiones ha expresado, ¿verdad?, que está a favor de la paz, más sin embargo, su relación estratégica como socios y vecinos con Rusia quedó pactada desde 20 días antes de que esta operación militar especial, hoy guerra, ¿no?, porque así la llaman los rusos, iniciara, ¿no?, con aquella famosa firma de la Alianza Estratégica el 4 de febrero del 2022. Entonces yo creo que aquí China ha sido muy cautelosa en el sentido de no expresar abiertamente su apoyo en el ámbito militar, ¿sí? Como otros países lo han hecho, ¿no? El caso específico de Irán y la proveeduría de drones que le han permitido a Rusia realizar ciertas operaciones militares, ¿no?, en territorio ucraniano. O lo que recientemente se publicó, que existían personal militar de Corea del Norte en el campo de batalla, ¿no? Algo que justo anoche escuchaba de un especialista, un ex coronel estadounidense. Él
casi aseguraba que en combate no estaban siendo utilizados, pero que podían ser apoyo logístico para las tropas rusas, los coreanos del norte. O sea, estás hablando de que los socios de Rusia también empiezan a tener un actuar más importante, pero China en ese apartado se ha mantenido ahí cautelosa, ¿no? Vamos a esperar qué ocurre en la cumbre de los BRICS, ¿verdad? Próxima a suceder. Seguramente cuando se publique este episodio ya habrá ocurrido, porque sin duda este va a ser un tema. Seguro. Debido a que el bloque creció. Hay ahí algunas solicitudes interesantes de adhesión, ¿no? Como la de Rusia, la de Turquía, la de Venezuela, incluso la propia Cuba, ¿no? Entonces son países que tú puedes tomar como aliados de Rusia, ¿no? Pero sin el involucramiento tan directo, militarmente hablando, como lo ha sido la OTAN detrás de Ucrania. Así es, entonces ahí estamos, ¿no? Con perspectivas muy complicadas para el futuro, yo creo, Jorge. ¿Cómo la ves? Demasiado. ¿No? Sí, es muy difícil predecir con todos estos actores, con esos posicionamientos tan ambiguos, ¿no? Tanto la Unión Europea, que no se anima a sumar a Ucrania, China apoyando a Rusia, sí, pero no. Entonces es un tema muy difícil, yo creo, de predecir hacia el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar. Ya pasaron un par de años y el conflicto no parece tener fin. Y México, Jorge, ¿qué impacto, qué oportunidades genera todo esto? Por un lado, hemos dicho, ¿no? El impacto en los energéticos que le pega a México de forma directa, un país que importa mucho petróleo refinado, en los alimentos también, ¿no? Los granos fue uno de los principales que se analizó desde un principio. Entonces, esto genera desafíos, pero también oportunidades para países como México, ¿no? Que le pega, ¿no? A veces creemos que por estar tan distantes geográfica y culturalmente, ¿no? A todos estos asuntos son ajenos y deberíamos de desconectarnos de esas noticias tan trágicas, pero tienen implicaciones, ¿no? O sea, México está al mismo tiempo siendo impactado por estas crisis bélicas, pero que luego tienen implicaciones políticas y económicas. Entonces, una pregunta interesante, ¿cómo podría México aprovechar esta situación? Obviamente en este podcast siempre estamos del lado de la paz, pero hay relaciones que se tienen que consolidar sí o sí con estos actores tan variados que hemos comentado, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea, China misma, Rusia, Ucrania. Entonces, ¿qué aspectos consideras que son clave para que México, ante estos escenarios tan complejos, logre estabilizar su economía? Porque ese es otro reto, ¿no? Que también se veía al interior de Estados Unidos cuando comentabas, ¿no? A ver, allá en Estados Unidos están más preocupados por que se detenga la inflación, que se genere empleo. Sí, los temas, ¿no?, internos. Ajá. Pero todos estos asuntos, al consolidar unas relaciones internacionales de manera inteligente, te pueden ayudar, ¿no? Son mecanismos que pueden ayudar a que las relaciones se estabilicen. Sí. ¿Cómo ves desde una perspectiva mexicana, Jorge, qué posicionamiento debería tener México ante estos retos, ¿no? De suministro energético, de comercio, de inflación también que tenemos, que está creciendo también aquí al interior de nuestro país? Sí, una de las características de la diplomacia mexicana siempre ha sido el tratar de evitar la injerencia, ¿no? El expresidente Andrés Manuel López Obrador hacía mucho hincapié en ello, ¿no? Ahorita, con el relevo presidencial que vivimos, no he leído o escuchado una postura del nuevo gobierno respecto al tema. Acá la cautela debe ser, creo yo, una característica, ¿no, André? Porque estás hablando que tu principal socio comercial está involucrado directamente en el conflicto, ¿no? Querrámoslo ver así o no, ha estado ahí desde que inició. Tal vez sin el involucramiento del gobierno estadounidense el conflicto no se hubiera dado, ¿verdad? Sí. En retrospectiva tú lo puedes ver así, ¿no? Con aquella labor que una Victoria Nuland realizó desde años previos al golpe de Estado que le dieron a Yanukovych, ¿no? El expresidente ucraniano allá en el 2014. Yo creo aquí que sin duda nos impactan este tipo de temas, ¿no? De ahí la insistencia de nosotros de que
esto se difunda, se discuta, se analice. Precisamente el costo de los energéticos fue una sacudida, un tema importante, pero en particular, fíjate acá, a veces ni siquiera lo dimensionamos así, el costo de los fertilizantes, ¿no? También. Yo no sabía que hasta que inició el conflicto, que una parte importante de los fertilizantes que se importan acá provienen de aquella región, Rusia y Ucrania. Sí, entonces yo creo aquí que México debe de conducirse con cautela, siempre pues hablando de una postura desde promover la paz, aunque esto sea a veces medio utópico, ¿no? Lo cierto es que México siempre ha sostenido una diplomacia basada en ello, y al interior de las instituciones como la nuestra, pues seguir dándole seguimiento a esto, ¿no? Seguir hablando del tema, aunque los medios a veces nos malacostumbran y nosotros somos muy cortoplacistas como seres humanos en la actualidad, ¿no? Desechamos las cosas muy rápido, ¿sí? Y como que ya nada nos entretiene, nada nos ocupa. Lo cierto es que el tema se está poniendo bastante delicado porque sigue siendo el epicentro de una posible guerra nuclear, ¿sí? Así es. Entonces, partiendo de eso y con las proyecciones de lo que pudiera ocurrir en caso de una guerra nuclear que existen ahí publicadas y son bien interesantes de escuchar y de ver, ¿no? Cómo proyectan esos especialistas qué pudiera ocurrir. Pues desde ahí, como ser humano viviendo en este planeta, te tendría que preocupar el tema, ¿no? Claro, claro. Y como comenzábamos esta conversación, Jorge, ¿no? Con esa tecnología tan avanzada que tienen de destrucción total, ¿no? Hoy en día, algunos de los países que están involucrados en este tema, pues cómo no preocuparse, ¿verdad? Así que México necesita un posicionamiento claro, me parece, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto al conflicto. Es una necesidad, hay oportunidades, hay desafíos también con China desde una perspectiva mexicana, Jorge, porque estamos viendo, ¿no? Que la relación con Estados Unidos y México se está volviendo cada vez más compleja, ¿no? Especialmente ahora que está iniciando este sexenio, no se siente esa relación. Tenemos que esperar también, darle tiempo al tiempo que suceda esta transición política en Estados Unidos para ver cómo se va a reconfigurar esa relación, pero hoy la relación parece compleja. Una alternativa es China, sin lugar a dudas, como lo hemos dicho en este podcast. Entonces, se tiene que analizar también, me parece muy bien, esa relación que podríamos establecer ante un actor que está siendo ambiguo, ¿no? Está buscando, por un lado, actuar como mediador, solucionar el conflicto a través de la diplomacia, pero también entendiendo que es parte de la estrategia china, ¿no? Eso viene desde el arte de la guerra, ¿no? Sí. Utiliza la diplomacia. Si te puedes involucrar lo menos posible en un conflicto directo, mucho mejor, ¿no? Si hay menos muertes, etcétera, los chinos eso siempre lo van a priorizar. Entonces, es un actor que se está, desde mi punto de vista, en los últimos meses configurando como una alternativa a generar una alianza más estratégica con México, a pesar de que ya tenemos esa asociación estratégica integral con ese país, pero al mismo tiempo presenta retos y no sé si nuestro cuerpo diplomático, nuestro servicio exterior mexicano está capacitado para eso, Jorge. Comentarios finales porque se nos acaba el tiempo, Jorge. Pues sin duda es un tema que da para más y lo vamos a seguir abordando acá. Es algo que a mí en particular me gusta mantenerme informado y reflexionar sobre qué pueda ocurrir, ¿no? El pueblo ruso es un pueblo acostumbrado a esto. Y pues no sé si para bien o para mal tienen un liderazgo que ya ha dado, pues ha marcado la pauta, ¿no? De que no sigan provocándonos, ¿no? Han cruzado varias líneas rojas y hemos sido ahí, ¿cómo decir?, precavidos en nuestra reacción, ¿no? Pero parece ser que hay muchos intereses detrás que les gusta seguir provocando, a pesar de que ellos han afirmado que están a 30 minutos de destruir cualquier ciudad importante del continente europeo. Yo creo que ese tipo de cosas no debiéramos de pasarlas por alto, Andrei.
ante una situación en la que quién sabe quién pudiera escribir la historia, ¿no? Ujú. Digo, se habla de 5,000 millones de muertes por un ataque nuclear. Es un tema a reflexionar sin lugar a dudas, a darle seguimiento. No cometamos el error de creer que esto no nos importa o no nos involucra o no nos afecta, ¿no? Así. Porque creo yo que en la ignorancia está un error que las personas cometemos y pues mantenernos atentos a lo que venga, ¿no? Sobre todo en este cierre del 2024 y este proceso electoral en Estados Unidos que seguramente va a aclarar el panorama en los próximos meses, ¿no? Así es. Y muchas gracias, Jorge, por habernos actualizado sobre este conflicto y a toda la audiencia también por acompañarnos en este análisis sobre la guerra de Rusia en Ucrania, que creo que ha quedado claro que no estamos ante un conflicto entre dos actores y punto. Es un tema que tiene impactos significativos más allá de las fronteras de estos dos actores, porque tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones políticas, genera oportunidades y desafíos para países como México, no es ajeno a todo este conflicto. Así que así nos despedimos el día de hoy de este episodio acerca de estos temas, invitarlos a que sigan informándose de estos asuntos que van a redefinir definitivamente el siglo XXI, Jorge. Muchísimas gracias a UABC Radio y nos escuchamos pronto. Gracias. Un saludo. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.